Mi bebé no deja de llorar en el hospital hasta que una desconocida interviene. La voz de Andrés Ferrer se quebró en la opulenta suite, un santuario de mármol y tecnología que parecía burlarse de su dolor tan primitivo y humano. El llanto de su hijo recién nacido, Mateo, era una aguja constante y afilada perforando el velo de su luto reciente, un sonido que se negaba a cesar. Llevaba días enteros así, un lamento agudo e ininterrumpido, que ni las enfermeras más experimentadas ni los pediatras más reputados de toda Ciudad de México habían logrado aplacar de ninguna manera. Andrés lo acunaba con una torpeza impropia de él, sus brazos fuertes, acostumbrados a cerrar tratos millonarios y a señalar horizontes en maquetas arquitectónicas, ahora temblaban sosteniendo aquel pequeño y frágil cuerpo que se retorcía de un dolor invisible. Cada uno de los sollozos desesperados de Mateo era un eco amplificado de su propia inmensa impotencia, un recordatorio brutal y constante de la ausencia irreparable de su amada esposa, quien se había ido para siempre durante el parto. La habitación, con sus impresionantes vistas panorámicas a los rascacielos que él mismo había ayudado a construir, se sentía ahora como una jaula dorada, un monumento a su soledad. El olor a antiséptico se mezclaba de forma nauseabunda con el aroma a flores frescas de las incontables coronas de condolencias, creando una atmósfera irrespirable y sofocante. Miraba el pequeño rostro arrugado y enrojecido de su hijo, buscando desesperadamente una conexión, un atisbo de reconocimiento que simplemente no encontraba en ninguna parte. Sentía que el bebé lo rechazaba con todas sus fuerzas, que lloraba desconsoladamente por la madre que él nunca podría ser, por el calor que él no sabía cómo darle. La soledad era un abismo oscuro que se abría a sus pies, y el llanto incesante de Mateo era el viento helado que lo empujaba sin piedad hacia el borde del precipicio. Era el hombre más poderoso de la ciudad, un magnate cuyo nombre abría todas las puertas, pero no podía consolar a su propio hijo. ¿Qué hago mal? ¿Por qué no puedo calmarlo?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo el peso insoportable del fracaso aplastándolo por completo. Una enfermera de rostro cansado pero amable entró sigilosamente en la habitación. Su expresión era una mezcla de compasión profesional y resignación ante lo inevitable. Señor Ferrer, hemos intentado absolutamente todo lo que se nos ocurre de verdad, dijo en voz muy baja, como si temiera que el simple sonido de sus palabras pudiera agitar todavía más al pequeño Mateo, que no paraba de llorar. Le hemos cambiado el pañal, lo hemos alimentado puntualmente, hemos comprobado su temperatura una y otra vez. Incluso, siguiendo su sugerencia, le hemos puesto música clásica de Mozart y Vivaldi. Le aseguro que no hay ninguna razón médica aparente para este llanto tan persistente y desgarrador. Andrés ni siquiera levantó la vista del bebé. Su mundo entero se había reducido a ese sonido torturador, a ese pequeño ser que sufría sin que él, su padre, pudiera hacer absolutamente nada para aliviarlo. La enfermera continuó hablando, su voz teñida de una impotencia que reflejaba perfectamente la de Andrés, creando un eco de desesperanza en la estancia. El doctor dice que podría ser un cólico del lactante, algo muy común, o quizás solo echa de menos el calor y el olor de su madre. A veces pasa. ¿Sabe usted? Los bebés son extremadamente sensibles a la pérdida, mucho más de lo que imaginamos. Aquellas palabras, aunque dichas con la mejor de las intenciones, fueron como echar sal directamente en la herida abierta de Andrés. Él lo sabía. Sabía en lo más profundo de su alma que Mateo lloraba por un vacío inmenso que él nunca, jamás, podría llenar por completo. Se sentía un completo y absoluto fracaso como padre, una simple sombra del hombre decidido y seguro de sí mismo que solía ser antes de que la tragedia golpeara su vida de una forma tan cruel. El poder, el dinero, el imperio que había construido con tanto esfuerzo, todo parecía inútil y ridículo frente al dolor genuino de un recién nacido. Se sentía completamente solo en medio de un lujo que no le ofrecía ningún tipo de consuelo. Gracias por intentarlo, musitó finalmente, sin fuerzas para decir nada más. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. La sensación de fracaso que embargaba a Andrés era un abismo oscuro y profundo. Un lugar terriblemente solitario donde muchos padres y madres se han encontrado alguna vez en sus vidas. Esa impotencia desgarradora frente al llanto inconsolable de un hijo, ese anhelo desesperado por ofrecer un consuelo que parece completamente inalcanzable, es una experiencia universal que trasciende las clases sociales, las culturas y las cuentas bancarias. Es un recordatorio crudo y directo de nuestra humanidad compartida, de nuestra vulnerabilidad más fundamental como seres humanos.
Historias como esta nos conectan directamente con esas emociones primarias, nos hacen sentir menos solos en nuestras propias luchas cotidianas y silenciosas. Nos recuerdan que detrás de cada fachada de éxito, de cada sonrisa forzada, hay un corazón que siente, que sufre y que siempre espera un poco de luz. Es precisamente por eso que en este canal nos esforzamos cada día por traerles estas narrativas tan humanas, para Creaporia, el WRR, una comunidad sólida donde podamos compartir nuestras experiencias y reflexionar juntos sobre los lazos que nos unen. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Tu valioso apoyo nos permite seguir explorando estas complejas relaciones humanas, estas batallas silenciosas, que se libran en el interior de cada uno de nosotros. Cada comentario, cada me gusta es un eslabón más en esta cadena de conexión que estamos construyendo juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad y por permitirnos entrar en tus hogares con estas historias que, esperamos de corazón, te toquen el alma de una manera especial. La puerta de la suite se abrió con un sonido seco y autoritario que rompió la atmósfera de dolor, y Eduardo Robles entró sin anunciarse, como era su costumbre. Vestía un traje a medida de color gris oscuro tan impecable que parecía una armadura, su rostro era impasible, y sus ojos fríos como el acero de los edificios que gestionaba junto a Andrés, reflejando una total falta de emoción. Era su mano derecha, su socio, el hombre que su propio padre había puesto a su lado para asegurarse de que el Imperio Ferrer nunca flaqueara, ni por un segundo. Su sola presencia llenó la habitación de una tensión helada, disipando la poca y frágil calidez que quedaba en el ambiente. Andrés, debes ser fuerte. Un niño es un activo para la sucesión, no una distracción, dijo Eduardo, su voz sin una sola pizca de empatía mientras sus ojos se posaban brevemente, con un gesto de fastidio, en el bebé que lloraba sin parar en brazos de su padre. Tu padre no querría verte tan débil. La junta directiva está preocupada, muy preocupada. Los inversores están nerviosos y ya han empezado a hacer preguntas incómodas. El mundo no se detiene porque tú estés de luto, Andrés. Necesitas recomponerte, y necesitas hacerlo ya. Cada una de sus palabras era un golpe calculado, un dardo verbal diseñado para recordar a Andrés sus responsabilidades, su linaje, el legado que ahora pesaba sobre sus hombros como una losa de cemento. Eduardo no veía a un padre destrozado por el duelo ni a un bebé desconsolado que necesitaba amor. No, él veía una vulnerabilidad, una peligrosa grieta en la fachada del imperio que debía ser sellada cuanto antes, sin importar el costo emocional. Su frialdad era un arma afilada y precisa, y sabía exactamente dónde clavarla. Andrés sintió una oleada de rabia impotente ante la frialdad inhumana de Eduardo. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por el cansancio extremo y las lágrimas no derramadas se encontraron con la mirada calculadora y vacía de su socio. Quería gritarle con todas sus fuerzas, echarlo de la habitación a patadas, decirle que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando, que su dolor no era una partida en un balance de cuentas, pero las palabras se atascaron en su garganta, ahogadas por el agotamiento físico y la duda que Eduardo siempre lograba sembrar en su interior. Él no entiende nada. Solo ve números y acciones. No ve a mi hijo, no ve mi dolor, pensó Andrés con una amargura que le quemaba por dentro. La diferencia abismal entre ellos nunca había sido tan evidente como en ese preciso instante. Para Andrés, el pequeño Mateo era todo lo que le quedaba de su amor perdido, un frágil y precioso vínculo con la felicidad que le había sido arrebatada. Para Eduardo, Mateo era simplemente el heredero, una pieza más en el complejo tablero de ajedrez corporativo, un activo que asegurar. Eduardo, ignorando la tormenta en los ojos de Andrés, se ajustó el nudo de su corbata de seda, un gesto mínimo que denotaba su creciente impaciencia. El mercado es volátil, Andrés. Tu ausencia prolongada en la oficina está siendo interpretada como debilidad. Los competidores ya están haciendo movimientos agresivos. Hemos pospuesto la reunión crucial con los inversores japoneses 2 veces. No habrá una tercera oportunidad. Necesitas estar allí mañana, con la mente clara y la actitud de un Ferrer, no de un padre afligido. La presión era inmensa, un peso añadido a la carga que ya sentía que lo aplastaba. Se sintió completamente atrapado entre su dolor personal y sus obligaciones ineludibles. Justo en ese momento de máxima tensión, la misma enfermera de antes asomó la cabeza por la puerta, esta vez con una pequeña chispa de esperanza en los ojos, una luz en medio de la oscuridad.
Señor Ferrer, disculpe la interrupción, sé que está ocupado, dijo tímidamente, claramente intimidada por la presencia imponente y la energía negativa que emanaba de Eduardo Robles. Recordé algo de repente. Hay una voluntaria en la planta de maternidad. Se llama Elena. A veces, la gente dice que tiene un don especial con los bebés que no se calman con nada. Es algo que se comenta en los pasillos. No es un método científico, claro está, es más bien algo intuitivo. Pero, ¿quiere que lo intente? No perdemos nada. Eduardo soltó un bufido de desdén, un sonido seco y cortante. Por favor, qué ridiculez. No tenemos tiempo para remedios caseros ni supercherías. Lo que Andrés necesita es descansar unas horas y volver al trabajo, no una curandera. Pero Andrés ya no escuchaba a Eduardo. La palabra Gani había resonado en lo más profundo de su ser. Estaba tan desesperado, tan al límite de sus fuerzas, que se habría aferrado a cualquier cosa, a la más mínima posibilidad de encontrar un poco de paz. Sí, respondió con una voz ronca que apenas reconoció como suya, una voz llena de una súplica desnuda. Sí, por favor, tráigala ahora mismo. Pocos minutos después, una mujer joven entró en la habitación. Era Elena. Su presencia era un contraste inmediato y abrumador con todo lo que la rodeaba. Llevaba una sencilla bata de voluntaria y su rostro, sin una sola gota de maquillaje, irradiaba una serenidad y una calma que parecían completamente fuera de lugar en medio de tanta tensión y lujo. Sus ojos, cálidos y compasivos, se dirigieron directamente a la cuna donde Mateo lloraba sin cesar, ignorando a los dos hombres poderosos. Elena se inclinó con una delicadeza infinita sobre la cuna, y en ese preciso instante, el mundo pareció reducir la velocidad como si el tiempo se contuviera. No intentó coger al bebé de inmediato, como habían hecho todos los demás con urgencia y nerviosismo. Simplemente lo observó durante un largo momento, su mirada llena de una ternura y una comprensión que parecían ir más allá de lo visible. Luego, le susurró unas palabras que Andrés apenas pudo oír, palabras que no eran para él ni para Eduardo sino un secreto compartido entre ella y el pequeño. Solo quiere a su mamá y ella ya no está aquí, pero yo puedo cuidarte. Su voz era increíblemente suave como una caricia en el aire cargado de dolor y desesperación. Y entonces, comenzó a tararear una melodía. No era una canción de cuna conocida, ninguna de las que Andrés había escuchado en su vida. Era una melodía simple, antigua, casi un lamento melancólico, pero llena de una paz profunda y ancestral. Y entonces, ocurrió el milagro. Seo a poco, como una tormenta de verano que amaina con la misma rapidez con la que llegó, el llanto desesperado de Mateo comenzó a disminuir. Sus pequeños puños, que habían estado apretados con fuerza, se relajaron. Sus sollozos agudos se convirtieron en gemidos suaves y luego, finalmente, en un silencio casi total, roto solo por pequeños y adorables suspiros de alivio. Una calma absoluta, casi sagrada, se instaló en la habitación, un silencio tan profundo y bienvenido, que resultaba ensordecedor para Andrés. No podía creer lo que estaba viendo. Se quedó completamente inmóvil, petrificado, con miedo de que cualquier movimiento, cualquier respiración, pudiera romper el frágil hechizo. El silencio de su hijo era el regalo más precioso que había recibido en su vida, era una paz que creía haber perdido para siempre. ¿Cómo lo ha hecho? Nadie podía calmarlo, nadie. Susurró Andrés, su voz ronca y quebrada por la emoción contenida, sin atreverse a alzar la voz. Elena levantó la vista, de la cuna, y le dedicó una pequeña y tímida sonrisa, como si lo que acababa de hacer fuera la cosa más natural del mundo. A veces solo necesitan escuchar algo que les recuerde que no están solos en su miedo, respondió ella con una sencillez que lo desarmó por completo. Es solo una vieja canción que me cantaba mi abuela cuando yo era pequeña. Fue entonces, en ese momento de calma, cuando Andrés notó un detalle que le había pasado desapercibido. La mirada de Mateo no estaba fija únicamente en el rostro sereno de Elena, sino un poco más abajo, en su cuello. El bebé parecía hipnotizado, con sus ojitos muy abiertos por un pequeño objeto que brillaba suavemente con la luz artificial de la habitación. Era un antiguo colgante de plata, con la forma de un sol estilizado con rayos delicados y finos. La pieza no era ostentosa ni parecía cara, no era una joya de diseñador, pero tenía el brillo cálido y especial de algo que ha sido amado y atesorado durante mucho tiempo, una reliquia perso. Elena se dio cuenta de la fascinación del bebé y sonrió con ternura. A mi abuela también le gustaba mucho, dijo tocando el objeto con la punta de los dedos, un gesto casi inconsciente.
Ella siempre decía que guardaba el calor y las historias de muchas generaciones de nuestra familia. Andrés se sintió extrañamente atraído por ese pequeño detalle, por la historia que contenía. En medio de la opulencia impersonal de su vida, aquel sencillo adorno parecía tener más valor y significado que cualquier joya de su caja fuerte. Era un faro de autenticidad en un mar de apariencias. Un silencio sereno, casi palpable, se apoderó por completo de la habitación, un silencio que era mucho más que la simple ausencia de llanto. Era un momento de pura y genuina conexión, algo que Andrés no había sentido en mucho tiempo, ni siquiera consigo mismo. Mateo, ahora completamente tranquilo y relajado, levantó su diminuta mano con un esfuerzo visible, y sus deditos regordetes rozaron la superficie lisa y gastada del adorno de Elena. Ella no se apartó ni un centímetro. Al contrario, inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante, con una delicadeza infinita, para que el bebé pudiera tocarlo con más facilidad, explorando su forma y su textura. Andrés observó la escena con el corazón encogido y un nudo en la garganta. Era la primera vez que veía a su hijo mostrar curiosidad por algo, la primera vez que lo veía interactuar con el mundo de una forma que no fuera el llanto desesperado y el dolor. Por un segundo, el hospital de lujo, el Imperio Ferrer, la presión de la junta directiva, el dolor insoportable de la pérdida. Todo se desvaneció por completo como si nunca hubiera existido. Solo existían ellos tres en esa burbuja de paz perfecta y frágil. Un padre asombrado y conmovido, un bebé finalmente calmado, y una mujer misteriosa cuya simple presencia había cambiado absolutamente todo en cuestión de minutos. Fue un instante de perfecta armonía, una promesa silenciosa de que quizás, solo quizás, la felicidad era posible de nuevo en su vida. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Y por qué sentía en lo más profundo de su ser que su llegada significaba mucho más de lo que parecía a simple vista? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un futuro incierto y lleno de posibilidades. Algo muy profundo se había movido dentro de él, una pieza que llevaba mucho tiempo atascada. La burbuja de paz se rompió abruptamente con la voz cortante y gélida de Eduardo. Suficiente de este espectáculo. Tenemos una reunión importante que atender, Andrés. La empresa no se detiene por un llanto. Su tono era profundamente despectivo, minimizando el milagro que acababa de ocurrir como si fuera una simple trivialidad, un truco de feria. Se acercó a Andrés con paso decidido e intentó agarrarlo del brazo para sacarlo de allí. Ya has visto que el niño puede calmarse. Ahora cumple con tu deber como presidente. Pero algo fundamental había cambiado en Andrés en esos pocos minutos de paz. Por primera vez desde la muerte de su esposa, sintió una chispa de su antigua determinación, de su autoridad. Se soltó bruscamente del agarre de Eduardo, con un movimiento rápido y firme. No, dijo con una claridad y una firmeza que sorprendió a ambos, especialmente a él mismo. Me quedo aquí. La reunión puede esperar. Sus ojos no se apartaron ni un segundo de su hijo, que ahora dormitaba plácidamente en su cuna, con una expresión de serenidad que le llenó el alma. Luego se volvió hacia Elena, su voz suavizándose notablemente, perdiendo todo el filo que había usado con Eduardo. ¿Podría quedarse un poco más? Por favor. Le pagaré lo que sea necesario, no se preocupe por eso. La oferta de dinero fue un reflejo de su antiguo yo. La única forma que conocía de asegurar lo que quería, pero la súplica en sus ojos era genuina y completamente vulnerable. No estaba contratando un servicio. Estaba pidiendo ayuda, admitiendo su propia incapacidad y su profunda desesperación. Elena sintió sin dudarlo ni un solo segundo, su atención ya volviendo por completo al pequeño Mateo, que se movía suavemente en sus sueños. No hace falta que me pague nada, señor Ferrer. Me quedaré el tiempo que me necesite de verdad. Respondió con una sencillez y una sinceridad, que eran como un bálsamo para el alma de Andrés. Su absoluto desinterés por el dinero desconcertó aún más a Eduardo. H-A-C-I-E con acento agudo, N-D. Ola parecer todavía más peligrosa y sospechosa a sus ojos calculadores. Una persona que no se movía por la ambición era impredecible, un factor que no podía controlar. Eduardo lanzó a Andrés una mirada cargada de advertencia, una amenaza silenciosa. Tú decides. Pero cada minuto de esta supuesta debilidad te costará caro, muy caro. Siseó entre dientes antes de darse la vuelta bruscamente y salir de la habitación, su portazo resonando en el pasillo como una declaración de guerra. Esta mujer es un problema muy serio. Tengo que eliminarla de la ecuación cuanto antes.
pensó Eduardo mientras caminaba a grandes zancadas por el pasillo del hospital, su mente ya trabajando a toda velocidad, trazando estrategias y planes para neutralizar esta nueva e inesperada amenaza a su control sobre Andrés y por extensión, sobre el Imperio Ferrer. No sabía quién era Elena, de dónde había salido, pero estaba completamente decidido a averiguarlo y a usar cualquier cosa que encontrara, por sucia que fuera, para destruirla. La batalla por el futuro de Andrés Ferrer acababa de empezar. Aunque el propio Andrés, absorto en la paz recién encontrada junto a su hijo, aún no fuera consciente de la terrible tormenta que se avecinaba en el horizonte. Los días siguientes en el hospital se transformaron en una rutina de calma inesperada y sanadora. Elena se convirtió en una presencia constante, silenciosa y tranquilizadora en la suite, una especie de ancla para Andrés. Y Mateo, por su parte, era un bebé completamente diferente, casi irreconocible. Dormía profundamente durante horas, comía con apetito, e incluso esbozaba lo que parecían ser sus primeras y tímidas sonrisas, pequeños gestos que eran como rayos de sol para el corazón herido de su padre. Andrés, liberado del tormento incesante del llanto, comenzó a sanar lentamente, a permitirse sentir el duelo sin que la desesperación lo consumiera. Y lo más importante, comenzó a conectar de verdad con su hijo. Con la ayuda paciente y la guía intuitiva de Elena, aprendió a cambiarle los pañales sin torpeza, a darle el biberón en el ángulo correcto, a interpretar sus diferentes tipos de llanto y sus necesidades. Ella actuaba como un puente invisible entre ellos, traduciendo el lenguaje silencioso del bebé para un padre que estaba aprendiendo a escuchar. Cuando llegó el día del alta médica, Andrés sintió un pánico helado recorrerle el cuerpo. La idea de volver a la inmensa y vacía mansión Ferrer, solo con su hijo y sus fantasmas, era aterradora, insoportable. Fue durante esa última mañana en el hospital, mientras observaba a Elena empacar con un cuidado y una ternura infinitos las pocas cosas del bebé, cuando tomó una decisión impulsiva pero firme, una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Elena, no puedo hacer esto solo, confesó de repente, su voz cargada de una vulnerabilidad que habría escandalizado a su junta directiva. Quiero que vengas a casa con nosotros. Quiero ofrecerte un trabajo como la niñera de Mateo. La oferta flotó entre ellos cargada con el peso de la desesperación y la esperanza de un padre que se aferraba a su única tabla de salvación. Era un salto de fe en la oscuridad. Elena se detuvo en seco, con un pequeño body de bebé en las manos, completamente sorprendida por la inesperada oferta. Miró a Andrés, luego al bebé que dormía plácidamente en la cuna, ajeno a todo. Señor Ferrer, yo solo soy una voluntaria. Le agradezco enormemente su confianza, pero no tengo las credenciales. No soy una niñera profesional. Hay agencias especializadas con personal mucho más cualificado que yo para este trabajo. Su modestia era genuina, casi dolorosa, pero Andrés sabía instintivamente que ninguna credencial, ningún título universitario, podía reemplazar el don único que ella poseía, esa magia inexplicable que calmaba a su hijo, y de alguna manera también a él. Él dio un paso hacia ella acercándose, su expresión era intensa y suplicante, desprovista de la arrogancia que solía caracterizarlo. Usted tiene lo que mi hijo necesita. Lo que yo necesito, insistió, su voz sonando más segura, más firme que antes. No me importan las credenciales ni los títulos. Me importa esa paz que le das, esa calma que traes contigo. Me importa ver a mi hijo tranquilo y feliz por primera vez en su corta vida. Por favor, acéptelo. No es solo un trabajo. Se dio cuenta en ese momento de que ofrecer dinero de nuevo era un error. Esto era algo mucho más personal, más profundo. Te ofreceré un sueldo muy generoso, el que tú consideres justo, no habrá discusión. Tendrás tu propio espacio en la casa, total libertad y privacidad. Lo único que te pido, lo único que te ruego, es que no nos dejes. No ahora. La desesperación en su voz era palpable, casi se podía tocar. Ya no era el magnate haciendo una oferta de trabajo. Era un padre aterrorizado pidiendo ayuda, exponiéndose de una manera que nunca antes había hecho en su vida. Elena lo miró durante un largo momento, un silencio denso se instaló entre ellos mientras ella sopesaba la increíble oferta. Su vida era sencilla, tranquila, predecible. Entrar en la mansión Ferrer significaba sumergirse en un universo que le era completamente ajeno y, en cierto modo, intimidante y hostil. El mundo de los ricos y poderosos no era el suyo. Sin embargo, cuando su mirada se posó de nuevo en el pequeño Mateo, durmiendo tan pacíficamente en su cuna, con una expresión de pura inocencia, sintió una conexión innegable.
Un tirón en el corazón, que iba mucho más allá de la simple compasión o el deber. Sentía una extraña y profunda responsabilidad hacia ese niño huérfano, y su padre afligido, como si el destino la hubiera puesto allí por una razón. Había algo en ellos que le resultaba extrañamente familiar, un eco lejano de su propia historia de pérdida, de su propia infancia marcada por la ausencia. ¿Qué es este sentimiento tan fuerte? Es como si ya los conociera de antes, como si estuviera volviendo a un lugar, pensó, confundida por la intensidad de sus propias emociones. Finalmente, después de una larga pausa que a Andrés le pareció una eternidad, asintió lentamente. «Acepto», dijo en voz baja pero firme. «Lo haré por Mateo». En ese preciso instante, sin ser consciente de ello, su destino quedó sellado irrevocablemente al de la familia Ferrer, de una manera mucho más profunda y peligrosa de lo que jamás podría haber imaginado. No sabía que su decisión, nacida de la bondad, la pondría en el centro de una tormenta de ambición, mentiras y secretos oscuros que amenazaría con destruirlo todo a su paso. Su acto de compasión la había colocado en un camino del que no habría vuelta atrás, un camino lleno de peligros inesperados. La llegada a la mansión Ferrer fue abrumadora, casi violenta en su magnificencia. El edificio era una imponente fortaleza de cristal y hormigón que se alzaba desafiante en una de las zonas más exclusivas y vigiladas de la ciudad. Un monumento al poder y la riqueza, pero por dentro, a pesar de su belleza arquitectónica, se sentía fría, desalmada, carente de vida. Los pasillos eran enormes y silenciosos, un laberinto de mármol pulido decorado con obras de arte carísimas y esculturas modernas que parecían observar a los recién llegados con una indiferencia gélida y distante. Era más un museo o una galería de arte que un hogar cálido y acogedor. La noticia de que Elena, la voluntaria del hospital, se había mudado a la mansión cayó como una bomba en el mundo perfectamente controlado de Eduardo Robles. Irrumpió en el despacho de Andrés sin llamar, como un huracán, su rostro era una máscara de furia contenida, sus nudillos blancos de la tensión. «Has metido a una completa desconocida en tu casa, al lado de tu hijo, del heredero del Imperio Ferrer. Has perdido el juicio por completo, Andrés. Te has vuelto loco». Su voz, dura y metálica, resonó en la habitación insonorizada, diseñada para mantener los secretos dentro. Andrés, que estaba revisando unos documentos con más concentración de la que había tenido en semanas, gracias a la nueva paz en su vida, levantó la vista con una calma que desquició a Eduardo. La presencia de Elena y la tranquilidad de Mateo le habían dado una nueva fortaleza, una nueva perspectiva. Ella no es una desconocida, Eduardo. Se llama Elena, y es la niñera de mi hijo, y te exijo que la respetes. La dinámica de poder entre ellos estaba cambiando visiblemente, y a Eduardo no le gustaba nada. La tensión entre los dos hombres era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Andrés se levantó de su silla de cuero, un gesto que marcaba su autoridad, y se enfrentó a Eduardo cara a cara, sin retroceder un centímetro. Ella es la única persona que puede calmar a mi hijo. Es la única que ha traído un poco de paz a esta casa desde que se fue mi esposa. Y te agradecería enormemente que la trataras con el respeto que se merece. Vive bajo mi techo, es mi empleada, y cuida de lo más importante que tengo en mi vida. ¿Te queda claro? La defensa apasionada y firme de Andrés solo sirvió para confirmar las peores sospechas de Eduardo. Andrés no solo estaba agradecido, estaba creando un vínculo emocional profundo con esa mujer, una dependencia peligrosa. Y un Andrés emocionalmente implicado era un Andrés impredecible, incontrolable. Eduardo, astuto como siempre, cambió de táctica al instante, abandonando la confrontación directa por la manipulación sutil. Entiendo tu gratitud, Andrés, de verdad que la entiendo, pero piensa en las implicaciones, en el panorama general. La prensa, los socios, los competidores, la imagen de la familia Ferrer. No podemos permitir que una persona sin un pasado verificado, sin referencias, se integre de esta manera en el círculo más íntimo. Es una cuestión de seguridad. Delegado. La gente hablará, siempre lo hace. Dirán que has caído bajo el hechizo de una oportunista que se aprovecha de tu dolor. Cada palabra estaba diseñada para sembrar la duda, para envenenar la confianza de Andrés. Déjame investigar su pasado. Solo para estar seguros. Por el bien de Mateo, nada más. La oferta sonaba razonable, protectora, pero era el primer paso de su plan para destruirla por completo.
Las palabras de Eduardo, como un veneno lento e insidioso, comenzaron a hacer efecto en la mente de Andrés. Una vez que su socio se fue, dejándolo solo en la inmensidad de su despacho, la duda se instaló en su mente como una sombra fría y pegajosa. ¿Y si tiene razón? ¿Y si estoy siendo un ingenuo? ¿Qué sé yo de Elena en realidad, aparte de que calma a mi hijo? Pensó, la ansiedad, apretándole el pecho con fuerza. Recordó su rostro sereno, su bondad aparentemente desinteresada. La forma en que Mateo se acurrucaba en sus brazos, como si hubiera encontrado su refugio en el mundo. Todo en él, su instinto más básico, le decía que confiara en ella. Su intuición, esa misma intuición que le había hecho ganar millones en los negocios, le gritaba que Elena era genuina, que era una buena persona. Pero la lógica implacable y el cinismo de Eduardo eran difíciles de ignorar. Andrés vivía en un mundo donde la gente siempre quería algo a cambio, donde la amabilidad a menudo ocultaba segundas y oscuras intenciones. ¿Estaba siendo un tonto? ¿Estaba poniendo a su hijo en un riesgo innecesario por su propia y egoísta necesidad de consuelo y paz? Se levantó y caminó lentamente hasta la puerta de la guardería. La abrió una pequeña rendija, sin hacer ruido, y observó la escena en el interior. Elena estaba sentada en la mecedora, cantándole suavemente a Mateo la misma nana del hospital, y el bebé la miraba con una adoración que le encogió el corazón. La paz en esa habitación era tan real, tan tangible. Borró la duda de su mente con un esfuerzo de voluntad. No, se dijo a sí mismo con firmeza. Eduardo se equivoca esta vez. Me fío de mi instinto. Pero la semilla de la desconfianza, una vez plantada, es muy difícil de arrancar. Mientras Andrés luchaba internamente con sus dudas y las sospechas infundadas por Eduardo, Elena intentaba adaptarse a su nueva y extraña vida, un mundo de contrastes que la descolocaba constantemente. Se sentía atrapada entre dos universos paralelos que no tenían nada en común. Durante el día, estaba inmersa en un universo de lujo inimaginable y opulencia que nunca había soñado. Comidas exquisitas preparadas por un chef personal. Jardines inmensos que parecían sacados de una revista de decoración, un ejército de personal de servicio a su disposición. Pero por la noche, en la soledad de su elegante pero impersonal habitación de invitados, se aferraba con fuerza a los pocos objetos personales que había traído de su antigua vida, pequeños recordatorios de quién era en realidad, de dónde venía. El más preciado de todos era su pequeño talismán, el que llevaba siempre colgado al cuello, cerca de su corazón. A menudo lo sostenía en la palma de su mano, sintiendo su superficie metálica lisa y cálida al tacto. Y recordaba las historias de su abuela. Historias de tiempos más sencillos. De una familia unida por el amor verdadero y no por el dinero o las apariencias. Sentía que ese objeto la anclaba a la realidad. Que le recordaba que no debía dejarse deslumbrar por el brillo falso de la riqueza que la rodeaba. Su conexión pura y sincera con Mateo era su verdadero norte, su brújula. El único lujo que realmente valoraba en esa casa. Pero a veces, cuando caminaba por los pasillos silenciosos de la mansión, tenía la extraña y persistente sensación de que esos muros guardaban secretos oscuros que, de alguna manera inexplicable, estaban conectados con ella, con su pasado. Eduardo no perdió ni un segundo. Inmediatamente después de su tensa conversación con Andrés, puso en marcha su plan con una eficiencia implacable. Llamó a su jefe de seguridad, un ex policía con muy pocos escrúpulos y una lealtad absoluta hacia él, comprada a base de dinero y favores. Le dio órdenes claras y precisas, sin dejar lugar a dudas, investigar cada aspecto, cada rincón de la vida de Elena. Quería saber dónde había nacido, dónde había estudiado, quiénes eran sus amigos, si tenía deudas, si había cometido algún error en el pasado, por pequeño e insignificante que fuera. Quiero absolutamente todo, le dijo por teléfono con una voz gélida. Cada detalle, cada multa de tráfico, cada relación fallida. No dejes piedra sin remover. Necesito algo, cualquier cosa, que pueda usar contra ella para desacreditarla. Además, dio instrucciones sutiles y veladas al personal de la mansión, una red de espías a su servicio. A través del mayordomo, un hombre mayor que le debía varios favores importantes desde hacía años, se aseguró de que cada movimiento de Elena dentro de la casa fuera vigilado y reportado de inmediato. Quería saber con quién hablaba, qué hacía en su tiempo libre, si hacía llamadas sospechosas, si recibía visitas. Estaba tejiendo una red de espionaje invisible y asfixiante alrededor de ella, una red diseñada para atraparla en cuanto cometiera el más mínimo desliz, el más pequeño error.
No iba a permitir que una simple voluntaria de hospital, una don nadie, arruinara sus planes de tomar el control total del Imperio Ferrer, planes que llevaba años cultivando en la sombra. La guerra silenciosa y sucia había comenzado. La noche cayó sobre la imponente mansión Ferrer, envolviéndola en un manto de silencio y secretos. En la guardería, la única luz era la de una pequeña lámpara de noche que proyectaba estrellas danzantes en el techo, creando un ambiente mágico y tranquilo. Elena, sentada en la mecedora, acababa de dormir al pequeño Mateo después de su biberón. La melodía suave de su canción de cuna todavía flotaba en el aire, una nana de paz en medio de una guerra silenciosa que ella ni siquiera sabía que se estaba librando a su alrededor. Andrés, atraído por el sonido familiar y reconfortante, se había acercado a la puerta y observaba la escena desde el umbral, con el corazón en un puño, sin atreverse a entrar para no romper ese momento sagrado de calma. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro, la primera sonrisa genuina y espontánea en mucho, mucho tiempo. Ver a su hijo tan tranquilo, tan cuidado, tan amado, le daba una sensación de esperanza que creía haber perdido para siempre. En ese preciso instante, se sintió completamente seguro de su decisión. Elena era una bendición, un ángel que había llegado a sus vidas en el momento más oscuro. Pero lo que Andrés no vio, lo que no podía ver, fue la figura discreta y sombría del mayordomo al final del largo pasillo, observándolo todo, con un teléfono en la mano, reportando cada detalle a Eduardo R. Obles. La paz de Andrés era frágil, una hermosa ilusión construida sobre un campo de batalla de secretos y mentiras. El peligro estaba mucho más cerca de lo que él podía imaginar, acechando en las sombras de su propio hogar. Los días se convirtieron en semanas, y la mansión Ferrer, antes un mausoleo silencioso, comenzó a llenarse de una nueva vida. Las risas de Mateo, que empezaba a balbucear y a descubrir el mundo, resonaban en los pasillos de mármol. Andrés pasaba cada vez más tiempo en casa, redescubriendo el placer de ser padre. Sin embargo, la influencia de Eduardo seguía presente, como una sombra persistente. Sutilmente, comenzó a aislar a Andrés. Cancelaba reuniones con viejos amigos con excusas de trabajo, filtraba información a los empleados para que trataran a Elena con frialdad y desconfianza, y llenaba la agenda de Andrés con compromisos ineludibles para alejarlo de ella y de Mateo. Elena sentía la hostilidad del personal, los susurros se detenían cuando ella entraba en una habitación, las miradas eran frías, y a menudo encontraba objetos personales movidos de sitio, pequeñas jugarretas diseñadas para desestabilizarla. No les gusto, creen que soy una intrusa, pensó Elena una noche, sintiéndose más sola que nunca en esa casa inmensa. A pesar de todo, se aferraba a su propósito, cuidar de Mateo. Su vínculo con el niño era su escudo, su razón para soportar la creciente presión. Pero la soledad y el aislamiento comenzaban a hacer mella en su ánimo, sembrando en ella una duda que antes no existía. ¿Había hecho bien en aceptar ese trabajo? Eduardo intensificó su campaña. Decidió que era el momento de la primera mini humillación, un ataque diseñado para herir a Andrés en su punto más débil. Una tarde, mientras Andrés, Elena y Mateo paseaban por los jardines de la mansión, Eduardo apareció de improviso, con el pretexto de discutir un asunto urgente. En un momento en que Elena se había alejado unos metros para coger una flor con el bebé, Eduardo se acercó a Andrés, su voz era un siseo venenoso. Tu debilidad emocional nos cuesta millones, Andrés. Los accionistas están perdiendo la confianza. Mírate, jugando a las casitas mientras el imperio se desmorona. Recupérate de una vez o lo perderás todo. Tu padre se avergonzaría de ti. Las palabras, pronunciadas en voz baja pero con una crueldad calculada, golpearon a Andrés como un puñetazo en el estómago. Se sintió expuesto, humillado en su propio hogar, en uno de los pocos momentos de felicidad que había tenido. La acusación de que su amor por su hijo era una debilidad que perjudicaba el negocio familiar lo hirió profundamente. Algo estaba a punto de romperse dentro de él. Miró a Elena y a Mateo a lo lejos, una estampa de pura inocencia, y sintió una oleada de furia protectora. Por primera vez, vio a Eduardo no como un socio leal, sino como una amenaza directa a su nueva felicidad. Pero ¿cómo podía enfrentarse a él, al hombre que controlaba todos los hilos del imperio? Mientras tanto, la investigación privada sobre Elena dio sus primeros frutos. El investigador de Eduardo encontró un viejo recorte de periódico digitalizado en los archivos de un pequeño diario local. El artículo, de hacía más de 20 años,
Hablaba de un trágico accidente de tráfico en el que una empleada de las empresas Ferrer había fallecido. El titular era vago, y mencionaba que el caso se había cerrado rápidamente por falta de pruebas concluyentes, a pesar de algunos detalles sospechosos. El nombre de la empleada fallecida era Laura Vega. El investigador, sin embargo, no encontró ninguna conexión directa e inmediata con Elena. Laura Vega. El nombre no me dice nada. Pero el instinto me dice que aquí hay algo, pensó Eduardo mientras leía el informe en su tableta. Decidió guardar esa información por el momento, como una carta bajo la manga. Era la primera pista, un hilo suelto en el tapiz del pasado que estaba decidido a desenmarañar por completo. Sabía que cada secreto tiene un punto débil, una conexión que, si se tira de ella, puede deshacerlo todo. Y él era un experto en encontrar esas conexiones. La historia de ese accidente de tráfico, encubierto por el poder de la familia Ferrer, era una bomba de relojería esperando el momento adecuado para explotar. La tensión en la mansión era cada vez más palpable. Elena, aunque ignorante de la investigación de Eduardo, sentía que las paredes se cerraban a su alrededor. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl en el desván que la familia ya no usaba, buscando ropa de bebé antigua, encontró una caja de fotografías polvorienta. La curiosidad la venció y empezó a mirarlas. Eran fotos antiguas de la familia Ferrer. El padre de Andrés, su madre, un joven Andrés sonriendo a la cámara. Pero una foto en particular la dejó sin aliento. Era una imagen descolorida de un picnic de empresa, de hacía muchos años. En ella una mujer joven y sonriente, que se parecía asombrosamente a la madre de Andrés, estaba sentada en una manta jota, junto a otra mujer, que sostenía a una niña pequeña en su regazo. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. La mujer que sostenía a la niña era sin lugar a dudas su propia madre. Y la niña era ella. ¿Qué hace mi madre en una foto con la familia Ferrer? No puede ser. ¿O sí? Pensó, con las manos temblando. No recordaba ese día, era demasiado pequeña. Pero la conexión estaba ahí, innegable y desconcertante. Era la segunda pista. Una prueba visual de que su pasado y el de los Ferrer estaban entrelazados de una forma que nunca habría imaginado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué significaba todo esto? Elena decidió no decirle nada a Andrés de momento. No sabía cómo interpretar el descubrimiento y no quería causarle más preocupaciones. Guardó la fotografía en el bolsillo de su delantal, sintiendo su peso como si fuera un secreto de plomo. Ese mismo día, Andrés la invitó a acompañarlo a un evento benéfico de la Fundación Ferrer. Era la primera vez que salían juntos. Es en público, y Andrés quería presentarla oficialmente como parte de su familia. Elena dudó, pero aceptó por él. El evento era una gala ostentosa, llena de gente rica y poderosa. Elena se sentía fuera de lugar con su vestido sencillo, rodeada de diamantes y sonrisas falsas. Fue entonces cuando Eduardo ejecutó la segunda parte de su plan, la humillación pública. Hizo una seña, a un reportero que tenía en su nómina. El periodista se abrió paso entre la multitud y, con las cámaras enfocando, le gritó a Andrés a quemarropa. «Señor Ferrer, ¿es verdad que su nueva pareja tiene un pasado turbio y solo busca su fortuna? Hay rumores de que no es quien dice ser». La pregunta resonó en el salón, y un silencio incómodo se apoderó de todos. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Elena se quedó paralizada, sintiendo cientos de ojos clavados en ella, juzgándola. Fue una humillación brutal y calculada. Andrés reaccionó de inmediato. Pasó un brazo protector alrededor de los hombros de Elena y se enfrentó al reportero con una mirada de acero. Elena es la persona que cuida de mi hijo y tiene toda mi confianza. Y le exijo que no vuelva a hacer preguntas de ese tipo. Esta es una noche para la caridad, no para el cotilleo malintencionado, dijo con una voz firme que no admitía réplica. Llevó a Elena a un lugar más tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Lo siento mucho, Elena. No debería haberte expuesto a esto, se disculpó, su rostro lleno de rabia y arrepentimiento. Esto tiene la firma de Eduardo por todas partes, pensó, la certeza creciendo en su interior. Pero el daño ya estaba hecho. Elena estaba visiblemente afectada, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No es tu culpa, Andrés. Yo no pertenezco a este mundo, susurró ella. Esa noche, la brecha entre ellos, creada por la duda y la presión social, pareció ensancharse. Andrés se sentía culpable por no poder protegerle,
y Elena se sentía como una impostora, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la alta sociedad. La mini humillación pública había logrado su objetivo: sembrar la discordia y el dolor, debilitando su alianza. Algo se había roto entre ellos esa noche. Al día siguiente, decidido a demostrarle a Eduardo y al mundo que confiaba en Elena, Andrés tomó una decisión drástica. Convocó a su abogado y le dio instrucciones para iniciar los trámites de un fondo fiduciario a nombre de Mateo, nombrando a Elena como una de las administradoras, con plenos poderes en caso de que a él le ocurriera algo. Era un gesto de confianza sin precedentes. Cuando Eduardo se enteró, montó en cólera. «Le estás dando acceso a millones, a una mujer que conocemos desde hace unos meses. Esto es una locura, Andrés, una auténtica locura», le gritó en su despacho. Pero Andrés se mantuvo firme. «Es mi decisión, Eduardo. Y es definitiva». Esta confrontación llevó a Eduardo a acelerar sus planes. Sabía que tenía que actuar rápido. A través de sus contactos en el mundo financiero, ordenó una investigación exhaustiva de las finanzas de la familia Ferrer, buscando algo que pudiera usar. Y lo encontró. Descubrió un documento bancario antiguo que mostraba transferencias irregulares y periódicas desde una cuenta secundaria de la familia Ferrer a un fondo offshore en un paraíso fiscal. Las transferencias habían comenzado justo después del accidente de tráfico de Laura Vega, y se habían detenido abruptamente hacía unos años. Era la tercera pista, la pieza que conectaba el dinero, el accidente y, potencialmente, a Elena. «Te tengo», susurró Eduardo con una sonrisa triunfal. Ahora tenía todas las armas que necesitaba para su ataque final. Con las 3 pistas en su poder, el recorte de periódico, la conexión fotográfica que su investigador finalmente descubrió al interrogar a antiguos empleados, y el rastro del dinero, Eduardo Robles sintió que el poder absoluto estaba al alcance de su mano. Su plan era maquiavélico y de múltiples fases. Primero, desacreditaría a Elena públicamente de una forma tan devastadora que Andrés no tendría más remedio que distanciarse de ella, quedando emocionalmente aislado y vulnerable. Segundo, usaría ese aislamiento y la supuesta inestabilidad de Andrés para convencer a la junta directiva de la Fundación Ferrer y a los accionistas de la empresa de que Andrés ya no era apto para dirigir el emporio. El clímax de su plan tendría lugar en la ceremonia anual de la Fundación Ferrer, un evento de gran repercusión mediática que se celebraría en la plaza central de la ciudad. Allí, frente a la élite de México y la prensa, ejecutaría su golpe maestro. Mientras tanto, Andrés, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, intentaba reparar la brecha con Elena. «¿Por qué siento que te estás alejando?», le preguntó una noche, con el corazón en la mano. Elena, con la foto secreta pesando en su conciencia, no supo qué responder. ¿Cómo podía explicarle que su pasado parecía estar conectado con el oscuro secreto de su propia familia? La desconfianza y los secretos estaban envenenando el refugio que habían construido juntos. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La semana previa a la ceremonia de la Fundación Ferrer fue una tortura psicológica para Andrés y Elena. Eduardo, utilizando su control sobre los medios, orquestó una campaña de desprestigio brutal. Pequeñas notas en columnas de Sociedad, rumores anónimos en blogs de cotilleos, todo pintaba a Elena como una cazafortunas con un pasado oscuro y misterioso. Insinuaban que tenía conexiones dudosas, y que estaba manipulando a un hombre en duelo. Andrés intentaba protegerla, negando todo y mostrando un frente unido, pero la presión era inmensa. Elena se encerró en sí misma, saliendo de la mansión solo lo imprescindible. La casa, que una vez fue un refugio, se convirtió en una prisión dorada. Una tarde, mientras cuidaba de Mateo en la guardería, encontró el valor para enfrentarse a su miedo. Sacó la vieja fotografía y la miró durante mucho tiempo. «Tengo que saber la verdad. Por Mateo, por mí, y por la memoria de mi madre», pensó con una determinación renovada. Decidió que usaría la ceremonia de la fundación como una oportunidad, aunque no sabía exactamente cómo. Sentía que el colgante que llevaba al cuello, el legado de su abuela, le daba fuerzas. Era un vínculo tangible con su pasado, un recordatorio de que no estaba sola. Se lo apretó con fuerza, sintiendo el metal frío contra su piel. La verdad tenía que salir a la luz. El día de la ceremonia llegó. Un día gris y nublado que parecía presagiar la tormenta que se avecinaba. La plaza central estaba abarrotada. Un gran escenario se había montado frente a la catedral, con el logo de la Fundación Ferrer por todas partes. La prensa,
La alta sociedad, los políticos, todos estaban allí. Andrés subió al escenario con Elena a su lado. Él intentó sonreír, pero su rostro reflejaba la tensión. Elena, por su parte, parecía extrañamente serena, como si hubiera aceptado su destino. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su talismán brillaba discretamente bajo las luces. Eduardo Robles tomó la palabra primero, su voz resonando en toda la plaza. Habló de legado, de responsabilidad, de la historia de la familia Ferrer. Luego, su tono cambió, volviéndose sombrío. Y es por ese legado que hoy, con gran pesar, debemos tomar una decisión difícil, dijo, mirando directamente a Andrés. La reciente inestabilidad emocional de nuestro presidente, sus decisiones impulsivas y la influencia de personas con un pasado cuestionable han puesto en grave peligro el futuro de esta fundación y de nuestras empresas. Era el comienzo de la ejecución pública. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Las cámaras se giraron hacia Andrés, esperando su reacción. Se sentía como si le hubieran dado un golpe en el estómago, dejándolo sin aire, expuesto y humillado frente a todos. Eduardo proyectó en las pantallas gigantes una serie de gráficos que mostraban supuestas pérdidas y decisiones de negocio erráticas, todas convenientemente ocurridas desde la llegada de Elena. Luego, mostró una versión manipulada del informe de su investigador, lleno de insinuaciones y medias verdades sobre el oscuro pasado de Elena, sin dar detalles concretos pero sembrando la máxima duda. Por eso, continuó Eduardo con falsa solemnidad, en mi calidad de vicepresidente y en cumplimiento de los estatutos, he convocado una votación de emergencia de la Junta Directiva aquí presente para relevar a Andrés Ferrer de su cargo por incompetencia emocional y proteger el patrimonio familiar. Era un golpe de Estado en toda regla, ejecutado a la perfección. Varios miembros de la Junta previamente comprados o manipulados por Eduardo asintieron gravemente. Andrés estaba atónito, traicionado. Intentó hablar, defenderse, pero su voz se perdió en el caos. Parecía que todo estaba perdido. La humillación era total, la derrota inminente. Estaba a punto de perderlo todo, su empresa, su legado, su honor. Y todo por haber confiado, por haber amado. Pero justo cuando Eduardo iba a iniciar la votación, una voz clara y firme se alzó desde el micrófono. «Esperen. Antes de que voten, hay algo que deben saber». Era Elena. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la mujer en el centro de la tormenta. Elena caminó hacia el centro del escenario, su calma contrastando con el caos a su alrededor. No miró a Eduardo sino a la multitud, a las cámaras, al mundo. «Mi nombre es Elena Vega, y es cierto que mi pasado está conectado a la familia Ferrer, pero no de la forma que este hombre les ha hecho creer», dijo, su voz, sin un atisbo de miedo. «Mi madre, Laura Vega, trabajó para esta familia durante años. Era una mujer leal y trabajadora, y murió hace 20 años en un accidente de coche. Un accidente que fue encubierto». Un murmullo de shock recorrió la plaza. Andrés la miraba, confundido y asombra. Eduardo palideció visiblemente. Elena continuó, sacando la vieja fotografía de su bolso y mostrándola a una de las cámaras para que se proyectara en las pantallas. «Esta soy yo, de niña, con mi madre». Y a su lado, la difunta madre de Andrés. Eran amigas. Mi madre no era una extraña. Luego, se tocó el cuello. «Mi abuela me dio esto antes de morir. Dijo que era una promesa». Y entonces, reveló la verdad que había descubierto tras una búsqueda frenética en los días previos, contactando a un viejo abogado de su familia. «Mi madre descubrió que el padre de Andrés y Eduardo Robles estaban desviando fondos de la fundación. Millones. Iba a denunciarlos. El accidente no fue un accidente. Fue un asesinato. Y estas transferencias», dijo, mientras en la pantalla aparecía, gracias a una aliada inesperada en la empresa que había contactado el documento bancario, eran el dinero que le pagaron a mi familia para comprar su silencio. Un dinero que mi abuela nunca tocó. La revelación fue una bomba atómica. El clímax de la revelación llegó cuando Elena se quitó el asterisco colgante asterisco y lo sostuvo en alto. «Esta pieza no es solo plata. La madre de Andrés se lo dio a mi madre una semana antes de morir. En el reverso hay una inscripción». Se acercó a la cámara. Grabado en letras diminutas se leía: «La verdad siempre encuentra la luz. AF». Era un regalo, una promesa de que juntas expondrían la corrupción. El padre de Andrés traicionó a su propia esposa y a mi madre por dinero, con la ayuda de su cómplice, Eduardo Robles. La plaza estaba en un silencio sepulcral. Andrés miraba la inscripción,
El recuerdo de su madre dándole una joya similar a una de sus empleadas favoritas volvió a él como un relámpago. Todo encajaba. La verdad horrible y dolorosa lo golpeó con la fuerza de un tren. Eduardo, acorralado, intentó negarlo. Es una mentirosa, una oportunista que ha inventado esta historia. Pero era demasiado tarde. Una mujer mayor se levantó entre el público. Era una antigua empleada de la mansión, una de las pocas que quedaban de aquella época, contactada en secreto por Elena. Yo lo recuerdo todo, dijo con voz temblorosa pero firme. Recuerdo el miedo de Laura. Recuerdo cómo el señor Ferrer padre y el joven Eduardo la amenazaron. Yo estaba allí. El testimonio en vivo, combinado con las pruebas documentales y el poder simbólico del objeto, fue demoledor. La multitud se volvió contra Eduardo. Su fachada se derrumbó, y en sus ojos solo se vio el pánico de un hombre atrapado. La verdad, finalmente, había salido a la luz. La confesión no fue necesaria. La combinación de las pruebas de Elena, el testimonio de la anciana empleada, y la propia reacción de pánico de Eduardo fue suficiente. La policía, que ya estaba presente por la magnitud del evento, subió al escenario y lo detuvo allí mismo, frente a las cámaras que transmitían en vivo a todo el país. El escándalo fue mayúsculo. Andrés, todavía en shock pero con una nueva claridad en su mirada, tomó el micrófono. Su voz, aunque temblorosa, era fuerte. Hoy, la Fundación Ferrer ha sido manchada por la traición y la avaricia. Pero les prometo que renacerá de sus cenizas, honrando la memoria de dos mujeres valientes, mi madre y Laura Vega. Miró a Elena, que estaba a su lado con Mateo en brazos, quien se había despertado con el tumulto. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce de ojos se selló un nuevo comienzo, forjado en la verdad y el dolor compartido. Ya no había dudas, ni secretos, solo un camino por recorrer juntos. La multitud, antes hostil, estalló en aplausos. Habían presenciado no solo la caída de un villano, sino el nacimiento de un nuevo tipo de líder, uno que valoraba la verdad por encima del poder. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La justicia, aunque tardía, había comenzado su largo camino. En los meses siguientes, Andrés, con Elena como su principal consejera y compañera, lideró una profunda reestructuración de todas sus empresas y de la fundación. El escándalo de Eduardo destapó una red de corrupción mucho más amplia, que implicaba a políticos y empresarios, y que fue desmantelada gracias a la investigación que se inició. Andrés colaboró plenamente con la justicia, abriendo los libros de la empresa y exponiendo los crímenes de su propio padre, en un doloroso pero necesario acto de reparación. La Fundación Ferrer fue rebautizada como Fundación Ferrer Vega, un gesto simbólico para honrar la memoria de Laura y la valentía de Elena. Su misión cambió radicalmente. Ya no se trataba de organizar galas para la élite, sino de trabajar directamente en las comunidades más vulnerables, creando oportunidades reales para quienes más lo necesitaban. Andrés descubrió que este nuevo propósito le daba una satisfacción que el dinero nunca le había proporcionado. Estoy construyendo algo que realmente importa. Algo de lo que mi hijo estará orgulloso, le confesó a Elena una noche mientras veían dormir a Mateo. Elena, por su parte, encontró su lugar en el mundo, no como la pareja de un magnate, sino como una fuerza de cambio, utilizando su empatía y su inteligencia para dirigir los nuevos proyectos de la fundación. Juntos, estaban sanando las heridas del pasado y construyendo un futuro mejor. El amor entre Andrés y Elena floreció de manera natural, sin las presiones y los secretos que lo habían amenazado. Se casaron en una ceremonia íntima y sencilla, rodeados solo por las personas que realmente los querían. Su hogar, la inmensa mansión, se transformó. Las obras de arte frías fueron reemplazadas por fotografías familiares, los pasillos silenciosos se llenaron de las risas de Mateo, y, unos años después, de las de su hermana pequeña, a la que llamaron Laura. La casa dejó de ser un museo para convertirse en un verdadero hogar, un lugar lleno de calor, amor y vida. Andrés aprendió a equilibrar su trabajo con su familia, demostrando que la verdadera fortaleza de un hombre no reside en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar y proteger a los suyos. Se convirtió en el padre que siempre había querido ser, presente y cariñoso, enseñando a sus hijos el valor de la honestidad y la compasión por encima de todo. Elena nunca perdió su esencia. A pesar de su nueva posición, siguió siendo la mujer sencilla y serena que había entrado en la vida de Andrés en el hospital.
Su mayor lujo era ver crecer a sus hijos felices y seguros, sabiendo que habían roto el ciclo de mentiras y dolor que había marcado a sus familias. Juntos, demostraron que el amor verdadero, basado en la confianza y la verdad, puede superar cualquier adversidad, por grande que sea. 10 años después. La plaza central, el mismo lugar de la humillación y la revelación, era ahora el escenario de una celebración muy diferente. La Fundación Ferrer Vega inauguraba el quinto de sus modernos centros, aules comunitarios en Ciudad de México. Estos centros ofrecían guarderías, formación profesional, asistencia legal y apoyo psicológico a miles de familias vulnerables. Andrés, con algunas canas en las sienes pero con una serenidad que nunca antes había tenido, dio un breve discurso. Hoy no celebramos edificios, dijo. Celebramos la esperanza. Celebramos la prueba de que, incluso de las cenizas más oscuras, puede renacer algo hermoso y fuerte. A su lado Elena, ahora la respetada directora de la fundación, sonreía con orgullo. Entre ellos, un niño de 10 años, sano y feliz, los miraba con admiración. Era Mateo. Ya no era el bebé inconsolable del hospital, sino un niño lleno de vida que crecía bajo el amor incondicional de sus padres, conociendo la verdadera historia de su familia, una historia de tragedia pero también de redención. El legado de la familia Ferrer ya no eran rascacielos de acero y cristal, sino cimientos de esperanza en el corazón de la ciudad. El verdadero poder, como Andrés y Elena descubrieron, no reside en el dinero, ni en los imperios empresariales, ni en el apellido que uno lleva. Reside en el amor incondicional que nos atrevemos a dar y recibir, y en la verdad que, tarde o temprano, siempre resiste cualquier adversidad y encuentra su camino hacia la luz. La historia de su familia se convirtió en un recordatorio de que la honestidad y la compasión son las inversiones más valiosas, y que la verdadera riqueza se mide por las vidas que tocamos y el bien que dejamos en el mundo. Mateo, mirando a sus padres en aquel escenario, comprendió incluso a su corta edad, que el colgante de su madre no era solo una joya, sino un símbolo de la fuerza, la resiliencia y la promesa de que, sin importar cuán oscura sea la noche, el sol siempre vuelve a salir. Y ese, al final, era el único legado que importaba.